vamos a hablar de Keiko Fujimori. Y de su padre. Si vemos las encuestas, y esto viene a colación porque ha sido intensa la semana en ese sentido, en las encuestas la primera razón por la que la gente vota por Keiko Fujimori es porque es hija de Alberto Fujimori. Pero ¿no? en la de CPI es 37%, lo cual hay sumadas otras razones que la pueden a ella hacer creer que no le va a bastar, ¿no es cierto?, con el recuerdo de su padre, como no le bastó el 2011, para poder ganar. Y otro elemento que ha ocurrido en esta semana es que, bueno, Alberto Fujimori dio una entrevista al diario El Mercurio. Obviamente el INPE ha puesto el grito en el cielo, dicen que está faltando un reglamento, pero más allá de si es legal o no, que lo podemos analizar, creo que lo que es interesante es qué va a pasar con la candidatura de Keiko cada vez que Alberto Fujimori hable y diga que su hija debe ser presidenta del Perú, cuando ella está tratando de desfujimorizarse, o como se diga, ser más, ¿no? Keiko Sofía que Fujimori Gucci, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, esa es una pregunta que no está resuelta ni siquiera para el elector más informado. Es, ¿qué tan Keiko pura quiere ser en realidad? O sea, la pregunta que yo me hago en una columna reciente es, ¿quién es esta mujer de verdad? Exactamente. Quítale lo Fujimori, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? O sea, de verdad no quiere tener trato con su padre. Es cierto, fíjate, o sea, todos tenemos padres, ¿no? Pero si mi padre estuviera preso, yo iría a verlo todos los días, como hace Kenji. Esta señora va a verlo cada 15 días y a veces pasa más tiempo sin ver a su padre, que según información que hemos tenido esta semana, el padre ha recibido 650 visitas en 3 meses. Entonces va a verlo todo el mundo y no va a verlo su hija candidata. Entonces ahí tú ves que hay un problema que se deriva de algún problema familiar que no conocemos. Se molestó Keiko porque él quiso meter una enfermera en la campaña pasada, porque él decidía en la lista parlamentaria y no ella, porque le puso de asesores a sus amigos, exministros. Porque le fujimorizó tanto la campaña que ese fue su mayor obstáculo para salir elegida. Ahora, es curioso porque el proyecto Keiko Fujimori nace justamente como una señal de continuidad clara, claro, ¿no? Y además como la opción de ofrecerle a Alberto Fujimori una salida de la cárcel. Era una agenda de punto único. Esa era la candidatura de Keiko las elecciones anteriores. Así es. ¿No? Obviamente eso no pegó porque hay un antifujimorismo fuerte todavía, ¿no? ¿Y qué sucede? Que para la segunda vuelta, yo lo recuerdo bien, los voceros de Keiko, a mí Keiko nunca me ha dado una entrevista, la he entrevistado alguna vez, pero nunca en ese contexto, los voceros de Keiko decían, no, es que ella no es su padre, cambian el discurso para la segunda vuelta, así como Ollanta cambia la hoja de ruta, ella saca a Alberto de la campaña y es Keiko. Y habla de no indultar con bastante claridad, pero su plan de gobierno, que era de diciembre, que yo lo usaba en las entrevistas, mencionaba a Alberto Fujimori en cada página. No, y además, o sea, había un cambio ahí. Y fue muy tarde. Muy tarde porque además yo creo que más que el plan de gobierno, que somos 4 gatos los que lo leemos. Pero yo lo usaba en las entrevistas de los usuarios. No, yo me acuerdo porque quedaba en evidencia que había un cambio de estrategia. Pero además, sobre la marcha. Exacto. Tanto como la había en Humala y su cambio de ruta. Sobre la marcha. Pero además había una cosa de la que Keiko no se pudo librar. Y era, así como en el teatro griego existe el coro el mismo de su padre. Pues tenías a Marta Chávez, Luz Salgado, Rafael Rey, ¿no? Bueno, Rafael Rey no era fujimorista en la época en que Alberto era pero presidente. Se volvió más fujimorista que los fujimoristas. Jorge Treyes diciendo nosotros matamos menos. Así es. Hasta Yoshiyama, que es una figura más amable del gobierno fujimorista, estaba de brazo derecho. Que era su brazo derecho. Y además, Yoshiyama recién sale de su entorno el año pasado. Así es. Entonces, su entorno, el que tiene hoy, es un entorno nuevo, entre comillas. ¿Cuál es? ¿Tú lo ubicas? Yo no lo tengo tan claro. Joaquín Ramírez, que es el financista. El calvito Es que es dueño de una universidad y que además entiendo que la doctora Julia Príncipe había pedido que lo investiguen por lavado de activos antes de irse. Personaje extraño, porque no le conocemos trayectoria en el fujimorismo. Pero sin embargo, vinculadísimo a las peruanas y su no vocero hoy, creo que ya está de vocero, pero no vocero político, pero sí internamente una persona que está al lado de ella. Una señora que se llama Ana Vega, que es muy importante, muy detestada por muchos fujimoristas, porque no te da cita con Keiko, por ejemplo. O sea, Keiko no recibe ni siquiera a este elenco estable, permanente. Y una tercera persona que es el que le escribe los discursos y que está con ella desde hace sesión. 2 o 3 personas, nada más. Porque no es fácil identificar su entorno esta vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se ha deshecho de todos los anteriores exprofesamente para esta campaña? Ahora, la pregunta ¿es para esta campaña? Claro. ¿O de verdad ha decidido ella ser? No, un momentito, yo no voy a ser la hija de... Me la creí. Además, y voy a ser presidente de la República yo. Y a mi papá lo voy a tener preso.
tiene además un problema más esta nueva imagen, y es que ella podría haber capitalizado la imagen de los nuevos fujimoristas que hoy están en el Congreso. Claro. Pero tampoco han corrido suerte. No. Díaz Dios, con esta denuncia terrible del maltrato a la mujer. Que venía, él venía embalado. Embalado. Yo creo que Ceci Chacón todavía tiene el karma de que es hija de quien es. No, y además estuvo procesada y además es. utilizó el Congreso para escapar de un proceso. Exactamente. ¿no? A pesar de que no es fujimorismo duro, no llega a ser una cara fácil de ser nuevos representantes. Está el otro congresista proletariado, Espadaro, claro, que también tiene sus cuestionamientos. Claro, ¿no? la señora Córdoba, que era pues la congresista fujimorista que iba a darle ayuda espiritual al señor presidente en la cárcel. Bueno, nos hemos enterado que está procesada por enriquecimiento ilícito. Nadie dice nada de ese proceso, nadie sabía nada. Y es curioso, porque a diferencia de los otros partidos, pienso en Humala, por ejemplo, a Keiko le ha pasado lo que le ha pasado un poco a Toledo. Y es que en lugar de construir, se está desintegrando como plataforma, digamos, ¿no? Pensar, su padre nunca construyó un partido. Pues, no, nunca. Ese es el problema. Construyó un sentimiento. No, su padre hizo una alianza con las Fuerzas Armadas. O sea, la base de su poder fue una alianza de facto con las Fuerzas Armadas manejada por Vladimir Montesinos. Probablemente el fujimorismo hubiera tenido el mismo clientelismo popular. Probablemente el fujimorismo hubiera tenido el mismo futuro del peronismo si es que Fujimori no se hubiera ido preso. Claro, ¿no? pero el asunto es que esa alianza con las Fuerzas Armadas, Keiko no la tiene. Entonces decide construir un partido. Los últimos 5 años ha tratado de hacer eso. Lo que, por cierto, es una gran apuesta y es supuesto. políticamente responsable. Así es. ¿no? Pero al terminar con esa alianza de facto, ¿no es cierto?, está terminando con Alberto Fujimori. La pregunta es, ¿lo va a sacar de la cárcel o no? Y yo después de la pausa les cuento una anécdota, porque yo creo que hay algo muy raro en el tema de por qué Alberto Fujimori sigue en la cárcel y no con arresto domiciliario en su casa. Pero tenemos que darle pase a Henry, con encuestas con los alumnos, vamos. Tener un expresidente en la cárcel no es algo que haya en muchos países. Y teniendo en cuenta que el fujimorismo se ha convertido en casi un clivaje dentro de nuestra sociedad, no nos debería sorprender por qué causa tanto revuelo que Alberto Fujimori, cuando sale y hace declaraciones a la prensa, termina haciendo que todos hablen sobre todo. Entonces, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión de un expresidente como Alberto Fujimori? ¿La imagen de este expresidente es positiva o negativa para Keiko? Le preguntamos esto a los estudiantes y aquí está lo que nos respondieron. Ningún otro preso tiene estos derechos especiales. Me parece que está mal, ¿no? Y finalmente es perjudicial no solo para él ni para un partido, sino para la democracia. Bueno, creo que la facultad de poder expresarse libremente no se le niega a nadie, ¿no? Si hace un par de años estaba pidiendo el indulto por cáncer porque estaba muy mal de la salud y que ahora salga a la opinión pública a apoyar a su hija, me parece una actitud reprochable. Dentro de los derechos, un preso no está que pueda dar entrevistas, porque si no bajo ese parámetro también Abimael Guzmán podría dar entrevistas y eso es muy peligroso. O sea, creo que la ley debería ser igual para todos. Y en cierta manera está ejerciendo una libertad que no debe permitírsele. Pueden haber situaciones de excepción donde hayan manifestaciones, pero no de este carácter, que estamos en plena campaña política. Entonces, si bien le da fama, en cierta parte le da reconocimiento, es un reconocimiento que a la larga es ambiguo, ¿no? Positivo y negativo. Mira, si ya la han criticado por escudarse en el apellido de su padre para hacer política, un preso que ha sido el 7º presidente más corrupto del mundo, que salga a defender a su hija, de hecho no la va a ayudar en estas elecciones. Keiko de todas maneras siempre va a tener el sigma de su padre y siempre lo va a usar. El mayor argumento en contra es que no tiene preparación alguna, solo que es hija de Fujimori. Y ese también es su mayor argumento a favor, entonces todo depende mucho de cómo lo maneje ella. Definitivamente que al ser ella hija del expresidente, o sea, tiene muchas cosas negativas, puede eso perjudicar su carrera política. O sea, la mayoría de personas vota por Keiko Fujimori porque le recuerda a la figura de su padre. Cada intervención de Alberto Fujimori es capital político, es más votación, es más recuerdo del régimen fujimorista, para bien o para mal. De manera positiva, porque si bien la gente que sigue a Keiko Fujimori en realidad sigue a Alberto Fujimori, ya que Keiko es un reflejo tal cual. Hay unas cuantas cosas que a mí me quedan claras. Si Fujimori se muere, Keiko gana en primera vuelta. Definitivamente hay algo ahí, hay un beneficio para Keiko cualquier presencia de Fujimori. ¿Cómo influencia de que Alberto Fujimori le haya dado el visto bueno a su hija? De arranque, la última encuesta de CPI nos dice que el 37% de la intención de voto que tiene Keiko es porque se apellida Fujimori, porque es hija de su padre.
Entonces, esto combinándolo con que no mucha gente se acuerda incluso por qué Fujimori está preso, nos daría de que de repente hay un saldo positivo del gobierno que tiene ello para la población. Ahora, si bien solo el tiempo y la plancha que lleva el Congreso nos dirá al final si es que ha cambiado este discurso como vimos en Harvard, si se está yendo más al centro o está reformando a su equipo de campaña o simplemente solo es un juego de palabras. Ahora tenemos algunas preguntas de los estudiantes para ser respondidas por Rosa María y Patricia. Quiero saber si hay algún impedimento jurídico para que Fujimori dé entrevistas a medios de comunicación. Que hable la abogada. Que hable la abogada. Bueno, expliquemos una cosa que es importante. De acuerdo al Código de Ejecución Penal, que esa es la norma que rige para la vida de las personas que están cumpliendo una condena, ¿no es cierto? Hay unas normas. Todos los presos tienen derecho a visita, es decir, a recibir a familiares, amigos, los extranjeros a sus cónsules y, por supuesto, a sus abogados. Eso es la norma básica. Dependiendo el grado, para ponerlo de sencillo, ¿no es cierto?, de rigidez de tu condena, ¿no es cierto?, tienes menos derechos. Entonces, por ejemplo, a Abimael Guzmán no puede dar entrevistas, ¿no es cierto?, pero un primario que acaba de robar una billetera, probablemente sí. Sin embargo, esas entrevistas están supeditadas siempre al permiso de la autoridad, del INPE. Yo he entrevistado 2 veces en San Jorge, por ejemplo, a primarios. Pero a partir de que entra Luis Pérez Guadalupe al INPE, y más aún ahora como ministro del Interior, se prohibieron todas las entrevistas para radio y televisión. Es decir, no se puede entrar ni con grabadora ni con cámara. Pero ¿qué ha sucedido? Los abogados, y eso el público lo ve, llevan cuestionarios brindados por los periodistas y los condenados llenan el cuestionario. La única duda ahí es si verdaderamente lo llenan ellos o no, podrían llenarlo, ¿no es cierto?, los abogados. Pero en todo caso, esa práctica es imposible de controlar para el INPE, porque evidentemente la libertad de expresión sigue estando garantizada para una persona que está presa, y aun cuando el INPE diga a esa persona no le corresponde dar entrevistas a la prensa, y es verdad, a Alberto Fujimori no le corresponde dar entrevistas por la prensa, no puede evitar este tráfico de cuestionarios entre abogado y cliente. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Bueno, a mí particularmente me gustaría saber qué incidencia tuvo Keiko Fujimori en el gobierno de su padre. Bueno, sobre la historia de Keiko Fujimori en el gobierno de su padre, es una historia larga, son 10 años y ella arranca bastante joven, ¿no? A la gente que le critica el hecho de haber ocupado el lugar de su madre en el lugar de primera dama, yo diría, esa no es la parte más importante. Finalmente asumió un rol que era más de ayuda social, no era un rol político. En la última parte del gobierno de Fujimori, hay que decirlo que Keiko fue de las primeras críticas de la presencia y la injerencia de Montesinos sobre su padre, y fue una de las primeras en estar en contra de la tercera reelección de su padre. De hecho, firmó el referéndum para que los peruanos decidiéramos si queríamos esa votación o no. ¿Fue todo lo firme y tajante que debió ser? No. Nuestra querida mía Verónica Salema, acá presente, tiene una foto en la que Keiko y Fujimori y su padre celebraban el triunfo de su tercera reelección. Prendidos de una reja de palacio con las manos sucias, por cierto, es una foto espectacular. Y ahí estaba Keiko bien parada al lado de su papá, o sea, no estaba con cara ni de aburrida, ni de no sáquenme de aquí, ni de estoy en contra. Ahora, ¿es fácil para una hija? No es fácil, pues, ¿no? Como en este programa no ocultamos nada y contamos todo, porque todo es histórico, dicen que efectivamente Keiko entra a los 15 años, muy chiquita, pues al poder, ¿no? Si quiere, sale a los 25, pero hay algunos hechos de su vida, ¿no es cierto?, que son interesantes. Uno, su padre la deja sola en Palacio de Gobierno. Sí, claro. Renuncia por fax y llama por teléfono y hijita, agarra tus cosas. Y ella sale con 2 cajitas y un perrito. Y un poodle. Sola. O sea, la dejó tirada. Esa imagen es muy fuerte. Bien Esa fuerte. chica se encargó de cerrar el kiosco, más o menos. Claro, ¿no? y pudo haberla dejado incluso a manos de gente que quería hacerles daño o a manos de sus enemigos. Sin embargo, ella salió sola con sus 2 cajitas y su perrito. Ni siquiera con sus hermanos, que ya se habían ido con su madre o con otros parientes. Y luego otro momento es en el año 99, en que ella efectivamente firma el referéndum que no se llega a realizar, ¿no? Porque no se logra alcanzar la cantidad de firmas, que cada vez era mayor y mayor. Ella firma por el referéndum porque dicen que Vladimiro Montesinos le comenzó a hacer seguimiento a los enamorados. No, en realidad el referéndum, a ver, corrígeme, Rosa María, si tengo mal recuerdo, se alcanzan las firmas, pero tiene que ser aprobado por el Congreso. Ah, claro. Y el Congreso dijo no. No, cada vez ponían más requisitos. Así es. O sea, el Congreso lo bloqueó finalmente, ¿no? ¿Tantas firmas? No, más firmas. Bueno, más firmas. Yo me acuerdo porque me acuerdo la votación en el Congreso de Carlos...
¿Cómo se llama el que fue premier de Toledo? Carlos Ferrero. Que se para y dice que decide el pueblo y es el único fujimorista que vota por el sí para el Así referéndum, ¿no? Claro, entonces no alcanzan los votos y cada vez son más requisitos, no se puede. ¿Qué épocas? ¿Qué épocas? ¿Qué épocas? Dios, nos han hecho una época muy complicada. Entonces, esta era una chica muy joven que asistía a reuniones de tipo social. Protocolares, ¿no? Y llamaba, por ejemplo, a periodistas. La única vez que he hablado con ella en esa época fue porque me llamaron porque Palacio de Gobierno tenía que organizar no sé qué conferencia internacional de mujeres, de esposas de presidentes, ¿no? Entonces ahí yo le pregunté, pues usted ha firmado por el referéndum, ¿por qué ha firmado por el referéndum, etcétera, etcétera, etcétera? Y me acuerdo que su respuesta sí, yo sí creo que el referéndum debe pasar. Muy raro me parece. No, eso que tú dices, ¿me está diciendo la verdad? O es la cara amable que quiere presentar el gobierno, ¿no? Y de nuevo esa sensación hoy en día, ¿no? O sea, ¿me está diciendo la verdad? En realidad rompe con su padre, no a las esterilizaciones forzadas, voy a ir al Ojo que Llora a hacer un homenaje, voy a ir a hablar con los deudos de la Cantuta y Barrios Altos, eso es lo que vamos a ver durante la campaña, o ya mucho, ¿no? Y obviamente no van a ir Marta Chávez, no va a ir Luz Salgado, no van a ir ninguna de las figuras del fujimorismo que acompañaron a su padre en la lista, lo cual debe tener a todos en estado de nervios, ¿no? Y sobre la pregunta, para cerrar, que creo que ha sido bastante, que nos ha llevado a más temas la respuesta, la pregunta, ¿qué incidencia tuvo en el gobierno de su padre? Ocupó un rol que le tocó ocupar. Decorativo, ¿no? ¿Eso la compromete en lo que su padre hizo? No, nunca nadie le ha achacado los crímenes de su padre o los delitos de su padre, pero formó parte de un gobierno complicado. ¿Tenía alternativa? No, porque era la hija, vivía con su papá. A esa edad no creo que ningún hijo tenga capacidad de decir, ay, no, bueno, así es. Complicado, ahora, para terminar me preguntan, la disculpa no, pero tampoco la condena. Que ¿no? ha quedado suelto un tema de por qué sigue Fujimori en la cárcel, y la historia es muy simple. Bueno, Leila Chihuán tenía un proyecto de ley bajo el brazo que no le dejaron presentar. No lo tenía ni siquiera. El señor William Paco Castillo, abogado de Alberto Fujimori, presenta un habeas personaje, presenta un habeas corpus para liberarlo, ¿no? Obviamente el habeas corpus no procede, porque el arresto domiciliario, que era lo que pedía el habeas corpus, no procede porque no existe ley en el Perú para condenados. Entonces vino el programa de radio que yo tenía en ese entonces y dije, bueno, entonces si usted tiene una bancada poderosa y otros grupos políticos, como por ejemplo el PPC, Lourdes Flores ya se había manifestado a favor, están a favor de que las personas mayores cumplan arresto domiciliario, porque no se hace una norma de carácter general para personas de 75, 80 años o más que no revisiendo peligrosidad social, pues no sé, siendo jefes de, no sé, pues de, no que sé yo, de los marcas, ¿no? Puedan irse a su casa a descansar. Y cumplir su condena sin salir de su casa, obviamente, ¿no? Entonces, William Paco Castillo me dijo, pero si yo quiero ese proyecto, no sé, alguien lo tiene que presentar. Y llamó Leila Chihuán, que ella se ofrecía a presentarlo porque además conocía de otros casos y que no era una norma de carácter individual, sino una norma de carácter general, que por último la ponían a los 80 años y Fujimori salía en ese entonces a los 2 años, porque ya tenía 78, ahora tiene 79. ¿Ok? Todo armado, todo maravilloso. Alberto Fujimori se iba a su casa de 80 años, ¿no es cierto?, a descansar, pasar sus últimos días. De repente, Kenji Fujimori y Keiko Fujimori... Lo dijeron públicamente, ¿no? Públicamente le prohibieron a Leila Chihuán, la llamaron a ella de su bancada. Primero todos los fujimoristas, obviamente, Luisa María Cuculiza, todos, sí, que salga, y de repente, una bajada, orden de arriba. No hay ningún proyecto. Ahora, la excusa fue que lo presente otra bancada. Mentira, pues. No. Porque han podido sacarlo con arresto domiciliario. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué pesó ahí? Keiko vio comprometido su futuro político. A Keiko le conviene que su padre esté preso para ella poder seguir con su carrera política. ¿Pero qué es eso, pues? ¿Te das cuenta? Bueno, eso es el hecho de ser la hija de un candidato que ha sido expresidente del Perú que está purgando una cárcel. O sea, eso es. O sea, la posición de Keiko Fujimori, más allá de sus enemigos, no enemigos, antifujimoristas, profujimoristas, es que su situación como candidata, mira, si la de Humala como con hermano preso ha sido complicada, la de ella es realmente complicadísima. Sí, pero a pesar de todo eso, tiene 35% de intención de votar. En noviembre, ahora anoten la fecha estamos en noviembre. Vamos a ver qué pasa en abril. Y hay que ver si es que puede resolver este dilema entre los seguidores de Alberto, que lo quieren ver libre, y los odiadores. Y los otros votantes simpatizantes también de ella, pero que quieren saber en realidad si votar por ella es votar por su papá o no. O sea, quieren sentir moralmente tranquilos, ¿no? Quieren saber qué va a pasar con Alberto Fujimori. La mayoría de la gente cree que lo va a liberar. Se sorprenderían mucho los albertistas si ella dice que no lo va a soltar.
¿Y qué va a pasar? Yo creo que, y esa es una pregunta que se va a quedar ahí en el aire y nos la contestará el tiempo. El tiempo. Con las declaraciones y la participación de Alberto Fujimori en esta campaña. ¿La benefician o la perjudican? ¿Qué va a pasar en estas próximas encuestas después que su papá la ha apoyado públicamente? ¿La hace subir? ¿La hace bajar? Mira, difícil, todo ¿no? esto se va a poner al rojo vivo a fines de diciembre y en realidad después de la presentación de la plancha, entre enero y la primera semana de febrero cuando se presenta la lista parlamentaria. Ahí va a ser el infierno. ¿Algún chisme de quién va con ella en la plancha? ¿Tienes? A mí no me ha Nada, dado nada. nada. Es un hermetismo absoluto. Ella es muy hermética, igual Sí, que su padre. Igual que su padre. No transmite, pues. Entonces, ese es el problema. Bueno, ya saben, esa es la realidad. Entonces, Keiko Fujimori corre en campaña con la sombra de su padre y no sabemos si la sombra la potencia o la tapa. hunde o la tapa. La tapa. Pues ayer acabó Davos y no sé si notaste que Donald Trump no asistió y tampoco nadie de su gabinete. También faltaron Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Theresa May, primera ministra del Reino Unido. Obviamente su ausencia se debe al caos que se está viviendo en sus países con los levantamientos populares y demás. Ya sabes, Estados Unidos en cierre gubernamental, Macron enfrentándose a lo que será el fin de su mandato y por supuesto May lidiando con el Brexit y el final del Reino Unido tal y como lo conocemos. La verdad es que todo esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando en el programa, la desdolarización y la desglobalización. Davos es una organización importantísima para esto de la globalización. Todos los peces gordos de la globalización van allí para hablar de su agenda globalista. Y claro, como estamos en proceso de desglobalización y desdolarización, esta gente no va a Davos porque ya no sirve a su propósito. La cosa es que nuestro editor trabaja en Davos y yo le dije, ¿sabes qué? Que a mí me da que Davos no existirá para el 2020, al menos no el Davos que conocemos ahora. Lo mismo lo ocupan los chalecos amarillos, los indignados y los deplorables. Tal vez sea un Davos completamente nuevo. Vamos, que quizás tengan que reinventarse si quieren seguir existiendo como organización. Yo siempre digo que si quieren estar con la gente más lista, disfrutar de un clima fantástico y vivir la mejor experiencia de sus vidas en una conferencia, vengan a Crypto Springs. Yo fui el año pasado que se celebró en Palm Springs y está todo lleno de gente agradable. Luego te plantas en Davos y lo único que te encuentras es con carcamales. Pues sí, la verdad, pero centrándonos en los chalecos amarillos, tengo aquí un titular que me parece brillante. Se trata de una entrevista que Spiked Online le hizo a, perdón si no lo pronuncio bien, Christophe Guilly, un geógrafo, intelectual y escritor francés. Los chalecos amarillos son imparables. Guy está escribiendo sobre la brecha cultural que atañe a los chalecos amarillos. En el 2014, el análisis que llevó a cabo el geógrafo Christophe Guilly en su obra La France périphérique, la Francia periférica, causó sensación en los medios. Puso el foco de atención en la exclusión política, social y económica que viven las clases obreras, cuya gran mayoría reside actualmente en las afueras de las grandes metrópolis. Además, señala las condiciones que darían lugar más tarde al fenómeno de los chalecos amarillos. Guy también desarrolla estos temas en sus obras recientes, No Society y The Twilight of the Elite, sobre las clases obreras y las élites francesas. Pues sí, el movimiento de los chalecos amarillos es imparable, en efecto. Forma parte de lo que ellos llamaban protestas antiglobalización, algo que se ha materializado en movimientos como, por ejemplo, Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, los chalecos amarillos en Francia. Los indignados. Los indignados. En España. Sí, todo está relacionado. Se ha estado gestando durante los últimos 10 o 15 años y se fortalece cada vez más. Y eso es porque los responsables de estas revueltas, es decir, los bancos, se niegan a dejar de abusar de su poder. Es más, han duplicado la emisión monetaria y siguen saltándose la ley y no respetando los derechos humanos como les da la gana. Así que, en fin, la situación es bastante grave.
Como ya he dicho, yo personalmente dudo de que Davos exista en el 2020 porque, como indica Guy, la élite tiene los días contados. Si Davos todavía existe en el 2020, va a estar dirigido por los chalecos amarillos, los indignados y los deplorables. ¿Y por qué Guy fue capaz de predecir esto en el 2014, tal y como nosotros lo hicimos? Veamos ¿qué dice el artículo? Técnicamente, nuestro modelo económico globalizado funciona bien porque crea riqueza, pero no necesita la mayoría de la población para funcionar. No necesita a los obreros, jornaleros y propietarios de pequeños negocios que viven en las afueras de las grandes metrópolis. París, al igual que Londres en el Reino Unido, crea suficiente riqueza como para abastecer a Francia entera. Pero así no se construye una sociedad. El movimiento de los chalecos amarillos son un alzamiento de las clases obreras que residen en estas zonas urbanas. Es que, como hemos dicho, no necesitan contribuyentes porque si pueden imprimir moneda en el Banco Central cada vez que lo necesiten, los impuestos que recaudan son una cantidad ínfima en comparación y no hacen nada con eso. Y aunque es cierto que si consultas las estadísticas sobre el porcentaje de población mundial que ha caído en la pobreza extrema, las cifras han disminuido. También es verdad que el precio ha sido muy alto, con una transferencia de poder a la plutocracia y una concentración de la riqueza por parte de la élite más selecta. Todo ello acompañado de un desastre medioambiental. Es una situación insostenible. Los de Davos se pavonean diciendo que son unos genios, que gente que antes ganaba $1 al día ahora gana 3 o 5 dólares, y que eso es señal de lo bien que lo han hecho. Luego se dan de bruces con el factor sostenibilidad y con que los persiguen multitudes enfurecidas cuando salen a la calle. Christophe Guy también habla de este tipo de cosas sobre la gente de Davos. Nosotros hemos informado de estos asuntos económicos hasta la saciedad durante años y también hemos tratado el tema de los chalecos amarillos y de toda la población que vive a las afueras de las grandes metrópolis y sufren las consecuencias de todo esto. Pero Guy también habla sobre el impacto cultural de lo que estamos viviendo y eso también es importante. Un claro ejemplo de esta brecha cultural la tenemos en que los movimientos sociales más progresistas y modernos siempre están respaldados por famosos actores intelectuales o por la prensa. Sin embargo, ninguno de ellos apoya a los chalecos amarillos. Su importancia ha causado una especie de conmoción en las instituciones culturales. Exactamente la misma conmoción que sintieron las élites del Reino Unido cuando se votó el Brexit y que 3 años después siguen sintiendo. Nosotros también hemos hablado en el programa sobre esta conmoción de las instituciones culturales. Esta locura irracional que hay con Trump es exactamente la misma que se tuvo cuando Macron salió elegido en Francia. No sé si recuerdas que la prensa estadounidense se puso como loca e iba diciendo que Macron era genial y que era como Beto o Obama, sexy, sofisticado y con respuestas para todo. Pero ahora la gente se está alzando contra ellos y las élites siguen sin entender el porqué. En parte porque están bastante cómodos con sus teorías conspirativas de que Rusia los manipula para actuar como lo hacen. Pero la realidad es que hay una brecha cultural dentro de nuestros propios países. Has dicho algo muy interesante sobre los famosos, porque ahora todas las empresas están con cosas como el greenwashing, que es una operación de marketing para aparentar que son respetuosas con el medio ambiente, como queriendo emular a Greenpeace, o como el llamado blue washing, que es cuando una empresa colabora con la ONU para aparentar que es moralmente correcta cuando no es así. Pues lo mismo pasa con esto. Agarras a un famoso para que apoye tu movimiento de guerrero de la justicia social y de esta manera engañas a todo el mundo. Pero en el caso de los chalecos amarillos no ha sido así, porque la cosa no va de aparentar esta vez, sino de rebelarse de veras. De rebelarse contra ellos, contra la élite, claro. La élite se pasa el día diciendo cosas como, ¡ay, las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudita, es fantástico! ¡Ay, las afganas han votado por fin, me siento genial!
Porque hacerlo no les cuesta nada ni les trae consecuencias, ya que no tienen poder ni influencia sobre lo que pasa en esos países, aparte de las bombas, claro. Spiked Online le preguntó a Christophe Guilly sobre el papel que juegan las élites liberales metropolitanas en todo esto. Y cito: estamos ante una nueva burguesía, pero como son tan fantásticos y progresistas, parece que no existe ya la lucha de clases. Es muy difícil hacerles frente cuando dicen que se preocupan por los pobres y por las minorías. Pero en realidad son cómplices de la marginación que sufren las clases obreras. No solo obtienen grandes beneficios de la economía globalizada, sino que también tienen un discurso cultural dominante que excluye a los trabajadores. Piense en los deplorables de Hillary Clinton. A la clase obrera se la ve de la misma manera en Francia y en el Reino Unido. Los observan como si fueran una tribu del Amazonas. Pues bien, el problema de las élites es que son una tribu gigantesca. La verdad es que hacía tiempo que no oíamos la palabra burguesía. Forma más bien parte del vocabulario marxista. Movimiento que, por cierto, está resurgiendo. Cada vez vemos más marxismo social, o eso que dijo Cortés, que no me acuerdo, socialdemocracia, marxismo socialista, o algo así. Socialdemócrata. Eso, socialdemócratas, los que luchan contra los burgueses. Esto es una lucha de clases. En el Reino Unido, la lucha de clases nunca acabó, y de hecho ahora está cobrando fuerza. En Estados Unidos hemos tenido luchas económicas, eso sí, pero nunca hemos vivido una lucha de clases como la de ahora. Mira, por ejemplo, los de la MSNBC y la CNN, que van por ahí fingiendo una moralidad intachable, jamás señalaron lo que decía Martin Luther King sobre la estructura económica que beneficiaba a una élite mundial, sobre las guerras imperiales y los beneficios que se obtenían, etc. Y eso para él era fundamental dentro del problema racial, porque todo formaba parte de la represión y el sistema económico. Ahora, Guilly menciona a los progresistas que están dispuestos a poner 15 aseos para que cada persona vaya al baño con comodidad, sea del género que sea. Y al hacerlo se sienten bien consigo mismos y se convencen de que es imposible que estén oprimiendo a nadie o que se beneficien de un sistema opresor. Se persuaden de que son gente estupenda y se sienten como tales. A los religiosos de los siglos XVII y XVIII les pasaba lo mismo. Iban a Estados Unidos, a África o a Latinoamérica y se sentían bien pensando que estaban salvando a los salvajes de su salvajismo. Creían de verdad que eran personas buenas, sinceras, trabajadoras y cristianas, que llevaban ayuda y felicidad a los demás. Pero la realidad era que tan solo llevaban destrucción y que eran una clase privilegiada para hacer lo que hacían. Sí, igual que le pasó a María Antonieta. Dicen que cuando le dijeron que la gente no tenía ni pan para comer, ella estaba tan en el limbo que preguntó si no tenían bollos o bizcochos. Y no es que estuviera siendo cruel, es que de verdad no tenía ni idea de nada. Era idiota y ya está. Lo mismo pasa con estos burgueses guerreros de la justicia social, que no tienen dos dedos de frente ni se enteran de qué va la película. ¿Qué te parece si seguimos en la segunda parte, Max? No me voy a mover de aquí. Ah, pues sí. Oye, me hace ilusión. Hey, hola, ya estamos de vuelta. Somos Max y Stacy. ¿Están viendo nuestro programa Gonzo? También está muy bien. Échenle un vistazo. ¿Qué más tienes para nosotros, Stacy? Si te parece, voy a continuar con el artículo sobre los chalecos amarillos y la brecha cultural, porque durante los últimos años ya hemos hablado en infinidad de ocasiones sobre la brecha económica. Lo que tengo aquí es una entrevista de Spiked Online titulada «Los chalecos amarillos son imparables». Así que me gustaría seguir con este tema de la brecha cultural porque es importante y se refleja tanto en el Brexit del Reino Unido como en Estados Unidos y la elección de Trump como presidente, los chalecos amarillos en Francia, Podemos y los indignados en España, y etcétera. Todo gira en torno a la brecha cultural, como se ve en el caso de la élite cultural metropolitana frente a los que viven al norte de Inglaterra o en el centro de Estados Unidos. El geógrafo francés Christophe Guilly dice lo siguiente en el artículo.
La clase media se ha retratado con su reacción ante los chalecos amarillos. Denunciaron inmediatamente a los manifestantes acusándolos de xenófobos, antisemitas y homófobos. Y es que las élites se definen a sí mismas como antifascistas y antirracistas, pero solo es una manera de defender sus intereses de clase. Este es el único argumento que pueden abanderar para proteger su estatus, pero eso ya no les va a funcionar más. La verdad es que resulta muy interesante, porque nombra todos los... ¿Cómo decirlo? Sí, que ellos son antirracistas y los demás son unos antisemitas. Usan bastantes términos despectivos que conocen, como cuando en la India giran la rueda de plegaria en lugar de rezar directamente y con sentido. Lo que hacen es soltar una serie de términos que provocan a la gente, pero ni piensan ni dicen nada que realmente tenga significado. Es como poner una olla express y no dejar que salga la presión. Al final explotará seguro. La insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros existe y está sucediendo ahora mismo. Se acerca una enorme insurrección y estos tipos siguen creyendo que pueden pararla a la vieja usanza, difamando a la gente. Ya, eso es algo de lo que hablamos en el segundo episodio de Gonzo, en el que entrevistamos a Konstantin Gurdjieff y hablamos sobre la eliminación de contenidos en las redes. En este artículo se señala que las élites culturales metropolitanas son los que controlan los medios de comunicación, como los periodistas tipo Anderson Cooper, Rachel Maddow y hasta los de Fox News, aunque pretendan fingir otra cosa. La gente convencional, como la que vive en el centro de Estados Unidos o en la periferia de París o de ciudades del Reino Unido, tiene que ver cómo se la acusa de xenófoba, antisemita y homófoba. ¿Y qué pasa? Que se los expulsa del Matrix, que es hoy en día nuestra sociedad. Los padres fundadores de Estados Unidos pusieron especial cuidado en instaurar no solo la libertad de expresión, sino la libertad de reunirnos y expresar nuestras ideas con los demás. La situación solo va a empeorar si les impiden a estas personas que accedan a Facebook o a Twitter, o incluso a la capacidad de ganar algo de dinero creando grupos en estas o en otras plataformas. Porque si las élites no tienen contacto con los chalecos amarillos, ni saben qué es lo que piden, si no se escuchan unos a otros, la brecha cultural no va a hacer sino ensancharse. Obviamente los deplorables van a saber cuál es el discurso de las élites, porque está por todas partes y se proyecta a través de varias plataformas, incrustándose en nuestras mentes. Pero a ellos que viven fuera de las ciudades, nadie les va a prestar atención. Bueno, esa tendencia a expulsar a gente de las plataformas va a mano con un Estado que nos vigila constantemente a través de las cámaras que tiene instaladas en el espacio público. Y no son precisamente para proteger a los ciudadanos, sino para arrebatarles su derecho de reunión, tanto online como en persona. Y si uno no puede reunirse, no puede ejercer sus derechos. Y básicamente es como si estuviera en una prisión. De manera que esa es la diferencia entre estar fuera o dentro de la cárcel. Sí, pero se trata de una prisión totalitaria suave y educada con baños para personas transexuales y con gente de todas las razas. Somos unos prisioneros muy diversos en una prisión con un gobierno basado en el totalitarismo suave. Y sigo con Guy. Ahora las élites tienen miedo. Por primera vez se ha alzado un movimiento que no puede controlarse a través de los mecanismos políticos establecidos. Los chalecos amarillos no surgieron de ningún sindicato obrero ni de ningún partido político.
No hay forma de pararlos. No existe un botón para apagarlos. O los intelectuales se ven obligados a reparar en la existencia de estas personas, o tendrán que optar por algún tipo de totalitarismo suave. Esta gente quiere que se la escuche y se la reconozca. Quieren que la élite sea consciente de que son personas reales y de que existen en el mundo. Pero espera, vamos a profundizar en eso del totalitarismo suave. Básicamente consiste en vivir en una prisión estatal que cuenta con baños para todos los géneros y en la que los guerreros de la justicia social se sienten bien. Una prisión con toques progresistas, lo mismo hasta te dan comida orgánica. Exacto. Pero vamos, que es un régimen totalitario igualmente. En cualquier caso, esto también tiene mucho que ver con la economía conductual, con la inteligencia artificial y con la tecnología que usan en los casinos para manipular las emociones de la gente, confundirla, que no puedan salir y que apuesten por encima de sus posibilidades. Emplean conductas económicas y algoritmos de inteligencias del comportamiento para manipular a la gente en el casino. En un estado totalitario, uno no está oficialmente entre rejas, pero se pasa la mitad del día delante de la pantalla y lo controlan con pequeños incentivos, como por ejemplo la posibilidad de reproducir sus canciones favoritas, cosas que lo hacen a uno sentirse bien. Todo ello mientras Wall Street le deja la cuenta a cero, se le viene abajo el patrimonio, se funde en sus ahorros y lo ahogan en relaciones claramente disfuncionales. Y así es como una persona se pudre en una maldita prisión, sin derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión, pero igualmente se siente bien, porque el Estado desbocado ejerce una influencia destructiva, perversa y letal. A ver, el totalitarismo suave es como... Antes las cárceles estadounidenses tenían unos 2,2 millones de prisioneros, hombres de origen latino o afroamericano en su mayor parte. Con el totalitarismo suave, es decir, visualizar a un montón de hombres blancos en prisión. Pero, ¿quiénes son los que se suicidan actualmente, los que sufren sobredosis y los adictos al opio? Pues la antigua clase trabajadora, gente que ya no le es útil al sistema. Son hombres blancos. El gobierno estadounidense no sería capaz de mantener las cárceles privadas llenas de prisioneros blancos. Habría una insurrección, así que toda esta gente se está muriendo de sobredosis de opio. Ahora parece que hay más voluntad de hacer algo con ellos, de reintegrarlos en la sociedad y tal vez reconocer que sí hay un problema. Yo creo que la señal más clara de que sí que vivimos en el totalitarismo suave del que hablábamos es que la gente está muriendo en masa. Por primera vez en Estados Unidos ha aumentado la mortalidad y yo creo que es un síntoma claro de la desesperación de la gente. Eso es lo que hace el totalitarismo, te hace pensar que es mejor que te suicides porque ya no sirves para nada y debería ser al revés, debería ser el gobierno y las élites los que tuvieran miedo de la gente. Los demagogos con carisma y habilidad para la manipulación han existido toda la vida. Históricamente, lo que ha pasado es que o bien los han quitado de en medio, como es el caso de Jim Jones, Jonestown y el suicidio colectivo, o bien ellos han encontrado otras vías para influir en la gente. Con la tecnología actual, los señores de Google, Facebook y Apple son capaces de poner en práctica sus métodos de adoctrinamiento totalitarista, usando para ello técnicas tecnológicas que influyen en las emociones de la gente y que están devorando a la población de un modo que está generando una reacción violenta. Y esta reacción, por otra parte, está echando la vista atrás, a la historia, y metiéndose en una cápsula temporal para ver acontecimientos como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa o la Revolución de Estados Unidos y darse cuenta de que todas ellas tenían en común a los mismos culpables. Y también darse cuenta de cuál es la solución y de que este es su momento.
A partir de ahí, lo demás viene rodado. Sabes, una de las cosas buenas que tiene que te eliminen de las redes es que también te alejan de la vigilancia estatal de la que hablábamos. E incluso si dices que nos vigilan, aún tienes muchísimos sitios a los que ir si quieres reunirte con alguien, como el bosque o la casa de algún conocido. Si no tienes Alexa o iPhone en casa, no pueden espiar tus conversaciones. Así que sí que hay espacios en los que reunirse. También puede que todo esto nos beneficie. No creo que vaya a celebrarse el foro de Davos en el 2020. Porque los gobiernos van a estar demasiado asustados como para reunirse, porque el sistema se les habrá venido abajo para entonces. Personalmente creo que el 2019 va a ser el último año de felicidad para ellos. Trump, Macron y May no han existido este año, incluso si lo intentan en el 2020, los levantamientos de la infelicidad serán tales cuando vuelvan a sus países que no llegarán al año siguiente. Lo que me sorprende de los chalecos amarillos es que arrancaron el 60% de los radares de tráfico de Francia. Pero si ustedes se reúnen en el bosque, recuerden que ya están implantando la tecnología 5G y que hay 20.000 satélites en proceso de instalación. Así que, bueno, no habrá forma de que el Estado no espíe sus conversaciones. Ahora bien, al mismo tiempo, Blockstream está instalando satélites con los que se puede consultar en tiempo real los datos de la cadena de bloques del Bitcoin. Y es descentralizado e inconfiscable. Siempre pueden comunicarse a través de la cadena de bloques del Bitcoin. Exacto, y eso da esperanza. Eso es la guillotina del siglo XXI, el Bitcoin. Y tanto si uno es partidario de luchar contra la insurrección mundial como de formar parte de esa insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, lo mejor es que siga a Samson Mow y a todos los que formen parte de Blockstream. Ellos son los que lo están haciendo posible. Para acabar, me gustaría comentar brevemente un titular de la semana pasada que tengo aquí. Alexandria Ocasio-Cortez tiene más poder en Twitter que los medios de comunicación y las élites establecidas. Tan solo la supera Donald Trump en interacciones. Y ya sabes que la élite dirá que Trump es alguien despreciable, que no ganará, que Beto o Elizabeth Warren lo dejarán por los suelos. Pero la realidad es que ahora mismo vivimos en este mundo virtual y que la élite de Davos no puede hacer nada contra ello. Y creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona todo esto. Tal vez sea una señal de cambio del que ya hemos hablado, o de que están cambiando las tornas con respecto a la brecha cultural. Porque las brechas pueden rellenarse. Veremos si Ocasio-Cortez es la que consigue hacerlo. Como diría James, algo tiene que estar haciendo bien.